Amigos de Eco Tendencia, bienvenidos a esta entrega de hoy, jueves 12 de junio. El tiempo avanza y claro que sí, así avanza aparentemente el caso de las investigaciones de la tragedia que ocurrió en Yepsé. Antes de iniciar el programa aquí nos enteramos que Antonio Espaillat, dueño de la discoteca, se presentó a la Procuraduría General de la República junto a su madre y junto a sus representantes legales la tarde de este jueves. Esto después de que el día de ayer la comisión encargada de hacer los levantamientos de lo que pudo haber ocurrido en este lugar, pues entregar el informe preliminar con los hallazgos. 24 horas después de entregar este informe, Espaillat se presenta a la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público había desmentido que Espaillat hubiera sido interrogado al menos 5 veces, como estableció una comunicadora. No sabemos aún si Espaillat fue citado por el Ministerio Público o si se presentó voluntariamente ante el organismo. Hay que esperar. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Señores, y este informe presentado por esta comisión encabezada por la dirección de ONESBI revela grandes irregularidades, como lo dije en la entrada del programa. Establecen que el sobrepeso en la losa de esta infraestructura pudo incidir en el colapso. Esta obra, como creo que de conocimiento público, se ha dicho que fue un local hecho para un cine. Sin embargo, fue acondicionado para un centro de entretenimiento, específicamente la discoteca, que bueno, todos sabemos la tragedia que allí se registró. Al ser acondicionado para un fin diferente para el que fue construido, ese edificio tenía peso mayor, tenía incidencia también de las vibraciones de los equipos. En el informe hablan de generadores eléctricos, hablan de aires acondicionados, tanques de agua. Es decir, ellos establecen que tenía un peso de más de 4.000 kilogramos, 4.400 kilogramos específicamente. Es la suma que me dio. Monchi, tenemos una imagen de eso. Es lamentable también los aires acondicionados. En este informe se establece que provocaban humedad, o sea, tenían filtraciones y esto provocaban humedad. Las vibraciones de esos equipos que ya he mencionado, ahí tenemos la imagen en pantalla que muestra el informe. Ellos están describiendo. Hay unas imágenes también de fotografía de antes de que ocurriera la tragedia, pero aquí la tenemos de manera gráfica, como la presentaron los técnicos que analizaron la infraestructura. Hablan de los equipos también, de las luces, las vibraciones que emite la música, alto volumen, todo eso. Perdón, Elías. Los decibeles que producen eso. Todo eso pudo incidir. Y señores, da pena realmente leer ese informe. Yo creo que con todos los datos aportados ahí, es claramente que hubo negligencia y que el Ministerio Público no le queda otra cosa que actuar, hacer su trabajo. Y dirán ustedes, Aridia, pero bueno, el que yo entienda, pero sí, hacer su trabajo, porque yo soy una gente que no me gusta emitir juicios a la ligera, por contentura, y muchas veces, a veces me cohíbo de hablar de ciertos temas, porque no es bueno, ¿verdad? Y porque tampoco quiero ser acusada de difamación, pero señores, mi responsabilidad como periodista me dice que yo tengo que hablar, y es que sí, hubo negligencia, hay responsabilidades, señores. Y no quisiera tocarlo, pero según las informaciones que circulan, Antonio Espaillat tenía conocimiento de que las condiciones de esas infraestructuras no estaban aptas para llevar a cabo esa fiesta la noche de esa tragedia, porque un empleado de él se lo había dicho, se lo había advertido. Pues independientemente por teléfono, Aridia, le llamó y se lo dijo. Independientemente de que se lo advirtiera, señores, es que se entiende que usted, para hacer ciertas remodelaciones en una obra, por muy suya que sea, usted tiene que tener conocimiento y tiene que investigar con expertos. Y me voy más allá. Yo entiendo que no solo Espaillat, como propietario de la discoteca, es responsable de esa tragedia.
Porque ahí yo me imagino que trabajaron ingenieros, expertos en diferentes áreas, que si bien les pagaron para que hicieran un trabajo, también su lógica y el conocimiento, me imagino, que se debe tener para ejercerla en ciertas áreas, debieron decirle que el peso que había en esa losa era superior a lo que podía aguantar. Entonces, más todas esas filtraciones, que yo me imagino que a esos equipos se le daba un mantenimiento, un seguimiento, y se inspeccionaban. ¿Y cómo es que no sabían que habían filtraciones, que las filtraciones provocan humedad, porque eso lo sabe todo el mundo? Y que esa humedad, obviamente, provoca daños en los materiales, no importa el tipo de material que sea. O sea, y bueno, todos sabemos que en una entrevista Antonio Espaillá dijo también que todo el tiempo que ha tenido el centro ahí, que tuvo, siempre hubo desprendimiento de partículas, siempre hubo filtraciones, siempre hubo situaciones, pero ¿cómo es que una gente con todo eso, donde es un lugar donde va tantas personas, donde tú haces convocatorias máximas, tú no te preocupas por lo que allí pueda ocurrir? Ya que los arreglos lo hacían los mismos empleados de la discoteca, y que no es así. Y esos generadores, ¿quién los subió allá arriba? Esos tanques, esos aires acondicionados. No fue solo Espaillá, yo me imagino que él contrata una empresa, pero esas empresas o personas tienen que tener conocimiento de lo que hacen. Las vigas no tenían suficiente capacidad para soportar la concentración de ese peso. En la distribución del peso sobre la losa no era la mejor, porque todo estaba en el centro, donde no habían columnas que pudieran sustentarla. Entonces sí, esperamos que el Ministerio Público realmente, yo creo que aunque todavía no ha habido una conclusión de ese caso, pero lo que espera la población con estos hallazgos, porque les digo, yo leí el informe y yo digo, o sea, aquí hay irregularidades por todos lados que demuestran el nivel de negligencia que hubo. Y si lo veo yo, que lo que soy de periodista, ¿cómo es que el Ministerio Público no va a ver eso? Entonces sí, esperamos que se investigue a profundidad, porque como decimos, este es un informe preliminar, no es definitivo. La Procuraduría ahora tiene que hacer su trabajo y más adelante ya veremos a cuáles hallazgos ellos llegan. Compañeros. Decía Aridia que no se supervisaba nada en el techo. Escuché decirle eso. Sí, pero se supervisaban. ¿Sabes qué se supervisaban ahí siempre? Los tinacos, los freezer. Exacto, yo no te digo que no se supervisaban, sino que la gente que supervisaba tenía que darse cuenta de que había fallos. Pero te estoy diciendo que sí no se dejaba de supervisar nunca. Eran los tinacos para que tenga abastecido de agua para los clientes, los freezer para que tenga la bebida, ¿entiendes? Pero los que tenían que supervisar nunca lo supervisaban, porque se le decían, a cada momento le decían que se estaba desplomando. El mismo Sergio Vargas, como tú informaste, había dicho una fiesta y fue un día su fiesta y estaban barriendo antes de empezar. Y dijo, cuidado si esto se cae, decía Sergio Vargas, en unos comentarios. O sea que, y más con ese informe de ese trabajador que ahora entregó su celular, donde él le advertía a Espaillá que había problemas, que esa fiesta no se podía dar. Él vaticinó la situación. Pero más ahora con esta presentación, supuestamente de Espaillá ante la Procuraduría, voluntariamente, ahora sí es verdad que los familiares de la víctima le van a coger odio y van a poner la cosa más difícil, porque ahora están mirando que es como una burla. Es una burla, porque eso que está haciendo Espaillá ahora, sus abogados debieron de asesorarle y decirle, vaya a la semana y preséntese, estoy aquí. Pero ahora se ve que es como una burla. ¿Cuántos meses van ya? 2 meses y algo. Sí, casi 3. Casi 3 meses. Y uno diría, pero es verdad, no es ensañarse con el odio. Pero si tuviera una familia suya ahí metida, usted dijera, ojalá caiga preso, ojalá le pase esto. Y no queremos eso, que sea una cosa como de maldad, de odio contra nadie. Pero carajo, son 236 víctimas, más los familiares. Ahí vi un reportaje el otro día en un programa. 6 en una familia. Y las niñas. Eso da pena ver eso. No, y los heridos también. Según las informaciones también, Elías,
dice que en CDN lo publicó el colega Félix Vitorino, de que Antonio fue invitado por la Procuraduría después del informe y que según dijo una fuente al medio CDN, que los fiscales tienen lista la solicitud de medida de coerción y que podría solicitar prisión preventiva contra el empresario pronto. Sí, eso mismo había dicho el abogado de algunas víctimas, Carlos Salcedo, que se decía que este informe pues da paso a esto, a que el Ministerio Público esté preparando lo que son las medidas de coerción. Luis, ¿qué ibas a hablar? No, yo digo que la tragedia es lamentable, pero eso es palo si boga y palo si no boga. Si lo hubieran agarrado preso, o sea, la plebe, las masas, lo que quieren es ver sangre. O sea, la estrategia de Antonio fue totalmente desacertada. Yo me hubiera entregado, me ponen mi chalequito. Ya yo estando preso, ya no hay a quien mata acá. ¿Cuál es la pena, mi estimado Wenzel, por homicidio involuntario? Y según el código de aquí, son acumulativas. 2 a 5, pero el problema va a ser más económico. No va a ser más económico. Entonces, de 2 a 5, por más que ustedes brinquen y salten, el código establece de 2 a 5 años. Por más que los medios y la gente de las redes quieran ver la sangre en el río, de 2 a 5. Tal vez él tenga que cumplir los 5 para guardar las apariencias, pero también el código establece que si tú te portas bien, a la mitad de la condena tú sales, y él no tiene por qué portarse mal. Lamentablemente sucedió lo que sucedió, pero es homicidio involuntario. Vamos a suponer que le echen los 5 años, perfecto. Ahí no va a estar su problema, porque un hombre joven, su problema va a estar en las indemnizaciones, y yo entiendo que eso lo puede alargar 20 años. Yo conozco gente aquí que tiene 20 años en los tribunales con condena ganada y reenvío, y no ha podido conseguir el dinero. Eso hubiera hecho yo. Me pongo mi caquito, hago el show mediático que quiere la plebe, los gritos y la cosa, porque lamentablemente aquí no se está buscando justicia. Aquí lo que se quiere ver es sangre. Yo estoy de acuerdo que a él se ha sometido y que se le lleve el debido proceso, como a todo el procesado, ¿verdad? Como debe de ser. Tienen que dejarlo. Pero aquí la gente lo que le gusta es el espectáculo, la sociedad del espectáculo. La gente le gusta que lo busquen de madrugada, lo saquen en pantaloncillo, le pongan el caquito, el chaleco. Para después criticarlo, Luis. Y después salgan corriendo con él y después digan, pero ven acá, eso era un señor que tenía la suficiente arraigo para ellos sacarlo así, darle medida de coerción, porque él tiene sus intereses y sus bienes, porque es una sociedad contradictoria. Hoy quieren la sangre, tiran la sangre, entonces después dicen, wow, pero debieron ser más consensuados, la ley debió ser más llevar el protocolo a carta cabal, y eso es así. Mira que yo entiendo ahí la Procuraduría, el Ministerio Público va a conocer medidas, si hay que conocer medidas de coerción, es simplemente para apretar en el asunto pecuniario, porque las cosas inanimadas no producen homicidio involuntario. Me explico. Usted va transitando en su vehículo y se atravesó un peatón y usted lo chocó y murió. Usted no lo mató porque usted quiso. Eso se llama un homicidio involuntario. En este caso no. En este caso se produjo una negligencia por falta de supervisión, como decía Aridia, y a lo que le van a poner es presentarse periódicamente y quizá un grillete, para que no se escape del proceso. Impedimento de salida. Pero condena. Él no va a llevar condena. Es lo que digo. Él no va a llevar condena porque el caso es tan mayúsculo económicamente que yo pienso que él no tiene ni sus socios, porque no es solo, con qué pagar todos esos victimarios. No hay cuarto para eso. Allá hay demanda de 500 millones de pesos. Y más de uno. Sí. Esta tragedia, cada vez que uno la toca, principalmente aquí en ese medio Ecotendencias, que uno ha tocado este tema porque es tan sensible, que ha llegado a tantas familias, de verdad que uno dice que se le debe hacer justicia y que se le debe aplicar las sanciones al propietario o a los propietarios, porque aparte de Antonio Espaillat hay otros dueños de este centro nocturno, pero yo digo que más que establecimiento de penalización a Antonio Espaillat, yo creo que, aunque no sea penal, pero yo creo que el Estado tiene aquí una responsabilidad enorme, aunque sea moralmente. Yo digo que es responsabilidad del Estado que esto haya ocurrido. Y yo sinceramente lo he dicho muchas veces, de que esta desgracia sirva de reflexión
de que no simplemente exijamos justicia y después eso se quede ahí. Aquí hay que tratar de que las diferentes infraestructuras del país, las edificaciones sean inspeccionadas, que no lo tomemos a la ligera, señores. Vamos a tratar de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, sobre todo con estos sitios donde se aglomeran muchas personas. Vamos a colaborar, a contribuir con esto, Aridia. Mira, es lo que te digo, yo creo que este caso, esta tragedia, realmente es una gran lección para el país, como dice Jennifer. El Estado debe tener, porque el Estado tiene también su responsabilidad, su cuota de responsabilidad. Aquí en programas anteriores hablábamos de qué seguimiento da el ayuntamiento, obras públicas, si otorgó permisos para remodelación de esa obra, de Proconsumidor, que se tiene que encargarse de inspeccionar, entiendo yo, ¿no?, los lugares de expendio, los comercios. Entonces sí, el Estado debe tener responsabilidad, pero también yo entiendo que esta lamentable tragedia le deja un gran reto a las autoridades, a los legisladores especialmente. Señores, no es posible que tengamos en nuestro Código Penal penas tan ligeras para hechos como es. Porque es verdad, yo estoy segura que Antonio Espella no quería que ese techo colapse y que se mueran todas esas personas. Nadie hubiese querido eso. Que a menos que sea un terrorista, nadie hubiese querido eso. Pero eso, el que se va en la luz en rojo, con la luz en rojo, tampoco se imagina que va a chocar. Él lo hace porque miró para los dos lados y no vio a nadie, según él, y se fue. Él no visualizó la sorpresa que tenía más adelante, que pudo atropellar a una persona. Pero la chocó. Porque es que debe haber consecuencias de nuestras acciones. O sea, usted no le dio el mantenimiento debido, no siguió los procedimientos adecuados. Pero ¿qué es lo que tú quieres, Lidia? Que haya más sanciones de las que establece el código, no es posible. Claro que los legisladores lo pueden hacer, o sea, pero ahora no, pero a futuro, Luis, yo no estoy hablando de este caso, sino que debe haber un precedente en este país, señores. Aquí estamos forrados, copados de leyes que no se cumplen, y copados de leyes. Aquí hay que hacer nuevas leyes, porque los tiempos avanzan, no somos estáticos, todo avanza. Entonces, deben actualizarse. Esas situaciones nos demuestran que las leyes de nuestro país deben actualizarse. Aridia. Porque es verdad que no hay las condenas no son retroactivas, ¿no? Las leyes no son retroactivas, pero debe haber ejemplo para situaciones futuras, señores. Son situaciones que no queremos que se repitan, pero no sabemos. No sabemos. Entonces tú te quedas, caramba, 200 y pico de muertes, pero la ley que tenemos en República Dominicana establece que son solo 5 años, Aridia, el máximo de condena, Aridia, por esa tragedia. Aridia, así como se dice en justicia que los jueces no pueden fallar ultra petita ni extra petita, o sea, ni más allá ni menos lo que le indica la ley. Entonces los legisladores no pueden formular leyes para cosas imprevistas que uno no sabe cuándo va a pasar. Eso fue lo que se dio ahí. ¿Quién sabía, Aridia, cuándo se iba a desplomar? Ahora, en el hipotético caso que él hubiese estado ahí también y se viese, como dicen, quizá nadie estuviera hablando nada porque a quién le van a perseguir. Y él siempre iba todos los lunes porque estaba fuera del país, no le tocó ese día la muerte. Bueno, en ese caso, yo no sé si mal o bien para él, señor. Yo puedo ser muy dura cuando a veces, yo no sé si para bien o para mal, él no estaba ahí ese día. Lamentablemente, él le toca enfrentar las consecuencias. ¿Qué es lo que yo lamento? Que las consecuencias que establecen nuestras leyes, las leyes de la República Dominicana, son tan ligeras. Eso es lo que yo lamento, Elías. Y es verdad, tú dices que cosas como esas no las podemos prever. Nadie se lo imaginaba, y como yo he reiterado aquí, creo que ni siquiera él, que es el dueño del establecimiento y sabía de todas las irregularidades, se esperaba que algo así pudiera ocurrir. Pero son eventos como ese los que nos indican que sí, que debemos ir reformulando nuestras leyes, que debemos ir actualizándolas. Entonces sí, los legisladores de este país tienen un gran reto.